Bueno, bienvenidos. Todavía no es la una. Todavía no es la una. Pero bueno, ya había gente en lista de espera para entrar, así que se vayan sumando de a poquito todos. Eh, bueno, bienvenidos a Nutrición del Alma, bienvenidos a la Argentina. Todavía qué lindo verla a Vero. Todavía no es la una. Si quieren, esperamos hasta la una o no sé. Eh, Estoy tan contenta con este encuentro, así que, bueno, si quieren esperemos hasta la una para que se sumen, ya que les cambiamos de horario, algunos habían cambiado cosas y qué sé yo, eh, esperemos hasta las 13 y ahí hablamos. Hola Pablo, qué lindo verte. Estar con vosotras. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿eh? Es tan loco. Yo he visto tantos videos tuyos que es como si te conociera, Pablo de la amistad, como te gusta a ti. Qué bueno, pues me alegro mucho de estar con vosotros. Cuéntame un poquito cómo va a funcionar la cosa. Refréscame un poco el Mira, aire. mi idea, si es por mí, charlaría todo el día, pero a mí me gustaría hacer algunas preguntas. Es más, a mí me parece que está buenísimo cuando se crea, las cosas creadas son así en unidad, en creatividad. Uno hace una pregunta y sabemos que lo tuyo brota del silencio de tu experiencia. Así que para mí la idea era, no sé, hacerte una pregunta, que nos respondas y nosotros tener esta actitud de recibir. Y después dejar a los que se vayan sumando si quieren hacer algunas preguntitas Estupendo. después. Una conversación, en definitiva, sí. Perfecto. Claro, claro, que es tan rica cuando la creamos Claro que sí. en, en unidad, así que, Y cuéntame eh, también qué es nutrición del alma. O sea, cuál es el proyecto que llevas adelante o que lleváis adelante. bueno, mira, yo me siento tantas cosas en común contigo, tantas, desde que he leído, mi abuela leía Carlos Carreto, Sí. eh, al desierto, las cartas del desierto. De chiquita arranqué con Anthony de Melo. Mi familia también venía, o sea, esta dualidad de Camino y Anthony de Melo. Qué bueno. Eh, Estudié catequesis, o sea, estoy enamorada de la vida, del amor de Dios, al igual que ti. Así que, pero bueno, en realidad al final lo que hice, estudié nutrición, así que tengo un centro de nutrición física. Más, tu próxima biografía es del cuerpo, escuché por ahí, está ahí latente. Estaría bueno, estaría buenísimo. Y bueno, y en realidad, nutrición del alma, también soy, pero no soy escritora, soy comunicadora. A lo mejor algún día me gustaría escribir como escribís vos. Yo solo comparto lo que voy aprendiendo, pero vos sos un poeta, la verdad que es lindo. Y bueno, y Nutrición del Alma arrancó como un centro del cuerpo, o sea, para nutrir cuerpo, pero desde el alma. O sea, mi primer libro que se llama Nutrición del Alma, yo los hago meditar. Y mi marido siempre me decía, ¿por qué haces meditar a la gente si la gente va a adelgazar? Es que yo digo, se tiene que conectar con esa parte que es capaz de amar al cuerpo y no de juzgar al cuerpo. Entonces, Ujú. al final, tenemos un grupo de meditadores. Qué Y bueno. yo no paro de recomendarles tus libros, obviamente. Y es más, este me lo regaló una paciente. Qué bueno. Y bueno, y gracias a este ahora estoy haciendo meditación en silencio, porque yo en realidad les hago meditaciones guiadas, pero y vos has sido un gran maestro, así que gracias, gracias por ser este poeta, este místico. No sé si en esta lucha entre que quería ser Gandhi y Germán Hess, qué bueno que ganó Germán Hess, porque tus palabras hacen bien, son No, muy no, luminosas. ganó Pablo Dors. El que fue el que ganó fue Pablo Dors. Bien, bien, exacto. Gracias por ser vos mismo, vos mismo. Bueno, pues nada, un gusto estar con vosotros y yo tengo más o menos como una horita de tiempo. ¿Está bien? Perfecto, sobra, sobra. No, nunca, no nos va a sobrar porque... Que haya cambiado el horario, pero es que, bueno, he tenido un imprevisto y bueno, pues me parecía que iba a estar mejor. De otra manera había estado muy agitado para mí, había llegado muy justo de tiempo y así he podido estar más presente, ¿no? En este ratito, ¿no? Claro, claro. Estupendo. Eh,
Gracias, yo iba a aceptar a cualquier horario, yo algunas no, que cambié, no sé qué, qué sé yo, yo digo, bueno, lo grabo y después lo verán por YouTube, pero es más, voy a poner acá que se te vea a vos, ¿no? A todos. Bueno, ahora lo vemos, Marian, qué bueno, Marian no se lo perdía por nada, Vero. Bueno, Claro. eh, gracias, en realidad acá todos te conocen, así que presentar, no te voy a presentar, todos saben que sos este poeta, escritor de la luz, porque tus palabras son muy luminosas y son muy honestas, por eso lo lindo es gracias por ser vos mismo, porque hablas también de la sombra, o sea, me encanta cómo te reís de vos mismo, o sea, no es que solo hablas de la luz, o sea, hablas de la luz y de todo ese territorio comanche. Así que gracias por estar acá, por ser poeta y por ser místico, que místico para mí es ese que... Por eso la primera pregunta es el que hizo este viaje. Entonces la primera pregunta que a mí me interesa es si crees en la no dualidad, o sea, que al final no somos dos, somos uno, o sea, que lo que somos son almas que no están separadas de la fuente. No, no sé, ¿qué pensás de la no dualidad? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado y muy contento de poder compartir este ratito con vosotros, con vosotras. Eh, Me ha gustado mucho esto que has comenzado diciendo de poética y mística, porque no sabríamos nada de mística sin la poética. Es decir, que es que son aquellos que han experimentado y escrito su mundo interior los que han posibilitado que otros pues, podamos engancharnos en su tradición, en su experiencia y aprender también nosotros mismos, ¿no? Y yo hablo de la poética como la expresión y la mística como la experiencia. Entonces, cuando tú expresas la experiencia profunda, la das forma, ¿no? Y al mismo tiempo haces de esa expresión una experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces leyendo a los grandes poetas, a los grandes narradores, a los grandes pensadores, pues eso nos ha posibilitado tener nuestra propia experiencia, ¿no? De que hay un vínculo mucho más profundo del que imaginamos entre la forma y el fondo, ¿no? Para los creyentes cristianos, pues la forma es Jesús y el fondo es Cristo, ¿no? Que Cristo es para todos, pero Jesús pues para aquellos que gozaron de su presencia física en aquella época y en aquel tiempo, ¿no? Y luego, para aterrizar en la pregunta que me formulas, ¿no? Sobre la no dualidad, bueno, la no dualidad en última instancia tiene que ver con lo que en la tradición occidental se conoce como la unidad o la consciencia unitaria, ¿no? Y yo creo que nuestra experiencia al respecto, o al menos la mía, es muy modesta, ¿no? Pero sin embargo sí que hay vislumbres en mi experiencia meditativa y certezas íntimas de que eso que llamamos no dualidad o eso que llamamos conciencia unitaria no es simplemente un ideal o una utopía, ¿no? Sino que es una realidad y que es la verdadera realidad. Claro. Y entonces me preguntas, ¿crees en la no dualidad? Y digo, no, no es que crea, sino que la experimento, ¿no? Y bueno, tiene que ver también en la tradición cristiana con aquello que Jesús dijo, que el Padre y yo somos uno, pues que también vosotros seáis uno, como yo en Él, ¿no? Y bueno, formulado en este lenguaje religioso, algunas personas pueden sentirse identificadas y otras, por el contrario, asustadas o espantadas incluso, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos experiencia de comunión, ¿no? Con la naturaleza, con el ser amado, con los demás, ¿no? Y esto tiene que ver con esta conciencia de unidad, ¿no? Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que os estáis apuntando, ¿no? Gracias. Bueno, por eso, en eso que, no sé, a mí eso también me sorprende de tu humildad, de decir, no, tengo poquitos vislumbres o, eh, porque claramente vos has llegado a ese lugar de luz y de comunión y me sorprendió esto que dijiste del fondo y la figura o la forma como Jesús y como Cristo porque, claro, yo al fondo, a la totalidad, al amor, le decía Cristo y a la figura Jesús, y para Ujú. mí
lo que estamos llamados es, a mí me encantan las palabras de Pablo de Tarso, que dice, vivo yo, no ya yo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? O sea, si uno pudiera ser Pablo Dors Cristo, Pinky Cristo, Vero Cristo, la que sea, Pinky se hace a un lado y ahí dejo esta naturaleza divina expresarse a través nuestro, ¿no? Sí, yo lo que voy experimentando poco a poco es que en la medida en la que nosotros nos quitamos de en medio, Mm, o no tenemos este afán de autoafirmación y de protagonismo que caracteriza en general al ser humano, mm. es cuando se manifiesta la realidad con mayúscula, y esa realidad con mayúscula es lo que los creyentes llamamos Cristo. Eh, ayer por la noche presenté aquí en Madrid un último libro que se titula Los Contemplativos. Lo hicimos en un teatro, fue un momento muy bonito y muy intenso y muy de transmisión energética, muy espiritual, ¿no? No fue nada de cuestión mercantil, sino todo lo contrario, algo muy del alma, ¿no? Y antes de salir al escenario a la presentación con la persona que me presentaba el libro, hice un ratito de meditación, así detrás de las tablas del escenario, Qué lindo. eh, y por primera vez, mientras estaba en silencio, sentado en una posición de meditación, me vino un mantra, y todo esto viene porque a raíz de lo que has comentado, ¿no? Me vino un mantra personal que nunca había recitado yo, y ese mantra era solo Dios, no yo. Nunca había recitado una cosa así, solo Dios, no yo, ¿no? Que creo que tiene algo que ver con lo que en la tradición hindú es el Hong So o Soham, según dicen Ah, en las traducciones, ¿no? Y me vino eso por primera vez, ¿no? De decirlo desde dentro, ¿no? Y creo realmente que fue de los momentos menos egoicos de mi vida, ¿no? O sea, donde realmente el espíritu tomó posesión del acto, ¿no? Y por eso fue tan hermoso, ¿no? O sea, que efectivamente cuando somos capaces de quitarnos de en medio de ese foco que nos apunta habitualmente a nosotros, darle la vuelta y apuntar a la realidad, es cuando hay más comunión, más transmisión, más belleza, en definitiva. qué lindo, qué lindo. Sí, yo antes arrancamos justo un poquito antes de la una. Yo quería arrancar con esto, igual con lo que dijimos, como para que sea algo creado. Yo digo, bueno, dejamos un ratito nuestra mente que piensa. A ver, acá me parece que silenciar, porque si no se arranca. Dejamos nuestra mente que piensa y entramos un ratito en este espacio interno. Yo digo, bajemos de la mente que piensa al corazón que sabe y ahí lo vamos a hacer en común unión, ¿no? Esto que decís vos de la realidad es el Cristo. Claro, el Cristo es la unión de todos nosotros y de la creación, o sea, es la creación de cuando uno se hace a un lado, uno como ser humano tiene que hacerse a un lado y dejar que esto suceda, ¿no? Eh, entonces, qué lindo esto que contás de, voy allá a comprarlo, Los Contemplativos, el libro, o sea, qué lindo lo que decís, compartámoslo. Lo que vos decís que es contemplar, o sea, es dejar que esta mente racional penetre y seamos pasivos para padecer, ¿no? Para sentir. Yo no sé Eh, si, claro, vosotros no os conozco, igual ya tenéis un largo camino meditativo, ¿no? Pero para quien no lo tenga, o lo tenga todavía muy incipiente, quizá todo esto pueda sonar un tanto hermético y un tanto extraño, ¿no? Por eso, a lo mejor, para bajar a tierra, ¿no? Y no subirnos enseguida, ¿no? Yo suelo decir, contemplación son tres cosas. Bueno, primero, ¿por qué hablamos de contemplación? ¿Por qué hablamos de meditación? ¿No? Hablamos de meditación y de contemplación porque hoy estamos entrando en un nuevo paradigma de la realidad. ¿Y eso qué significa? Significa que hasta ahora la mayoría de nosotros nos hemos estado moviendo en un paradigma racional. Es decir, que lo que tiene prestigio hoy en nuestro mundo es la razón, ¿no? Y por eso, pues, en fin, valoramos a los profesores, a los catedráticos, a los científicos, a los médicos, a la gente que es gente de ciencia, gente de razón, ¿no? Y sin embargo, hoy está entrando cada vez de manera más notable y notoria
un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma podría entrar bajo la palabra consciencia, ¿no? ¿Qué es la consciencia? Sobre eso podemos hablar, pero en todo caso, este paradigma nuevo eh, no, no excluye el anterior, sino que lo incluye y lo trasciende. Es decir, que nosotros que hablamos de la conciencia, de la meditación, no es que seamos personas irracionales, sino que pretendemos ser transracionales, ¿no? Que incluyen la razón, pero al mismo la trascienden, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que trascender y por qué, ¿no? Pues el cambio de paradigma radica en que hasta ahora pensábamos que el problema estaba fuera, Sí. ¿no? Y por tanto teníamos que conocer el universo, y manipular la realidad para someterla a nuestro favor, a nuestro interés, y conquistar el espacio. O sea, el ser humano durante toda su historia se ha volcado a conocerlo de fuera y a dominarlo de fuera, ¿no? Y el nuevo paradigma es el paradigma de la interioridad. O sea, estamos empezando a darnos cuenta, a partir sobre todo de los descubrimientos de la física cuántica, que si cambiamos lo de dentro, lo de fuera cambia. Esta es la tesis. Si cambiamos lo de dentro, lo de fuera cambia. O sea, y esta es la nueva manera de pensar, nueva manera de pensar y de vivir, ¿no? Entonces aquí es donde entra la contemplación. ¿Cómo podemos trabajar lo de dentro? Y aquí entra la contemplación y la meditación, ¿no? ¿Qué es contemplar? Bueno, pues contemplar en primera instancia es no actuar, no hacer fuera, no acción. Porque si nos ponemos ya a actuar, pues entonces ya abortamos la posibilidad de contemplar, ¿no? Entonces, en primera instancia, la contemplación es no acción, ¿no? En segunda instancia, la contemplación es no acción externa, pero acción interna. Es decir, que no hacemos fuera para hacer dentro, para hacer dentro, ¿no? Por tanto, no es que los contemplativos sean personas pasivas, sino que son activas interiormente. Son pasivas exteriormente, pero activas interiormente. ¿Y qué es lo que hemos de hacer interiormente? Tercer y último paso, mirarnos amorosamente. O sea, la mirada amorosa es la mirada propiamente contemplativa. ¿Qué es mirar? ¿Qué es contemplar? Mirarnos amorosamente, ¿no? Si nosotros nos entrenamos, y eso es meditar, a mirar, a tener una mirada interior benévola, tierna, blanda, comprensiva, eso nos va sanando y conjura lo exterior. Es decir, hace que lo exterior también sea benévolo, tierno, blando, ¿no? Pero no va a parecer así si no hacemos primero el trabajo interior. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Y luego lo demás se te va a dar por añadidura, ¿no? Entonces, realmente yo puedo hablar de esto porque lo estoy experimentando. Es decir, que yo cada vez veo más amor fuera porque cada vez me miro a mí mismo con más comprensión, con menos juicio, con más tolerancia. Y ese es el trabajo interior, ¿no? Y yo estoy persuadido de que en la medida en que pequeños grupos como nosotros o como vosotros, vosotras, hagamos esto, el mundo se va transformando de manera muy evidente y muy eficaz. O sea, que esto que parece una célula insignificante, esto que está pasando ahora mismo, es lo más importante que está pasando en la humanidad. Qué Porque lindo. estamos hablando de una transformación personal, ¿no? Y la única transformación que tiene fundamento es la personal. O sea, todo lo que hagamos que no parta de nosotros se desmoronará. Y eso es lo esencial que tengo que deciros. Es que en el fondo no hay mucho más, ¿no? Luego todo lo demás es cómo apoyarnos unos a otros en esta aventura, ¿no? Para no desanimarnos, para encontrar claves para poder hacerlo. Y eso es la aventura de, bueno, pues de las escuelas de meditación, en fin, de los grupos de silencio y demás, ¿no? Requete, requete. Por eso, entonces, obviamente que contemplar es mirar amorosamente, pero a mí yo siempre les digo la diferencia entre solo entrenar la atención como el mindfulness, que puede ser un francotirador, puede ser muy atento, pero tiene que ser un caring mindfulness, o sea, es bajar al corazón, es sentir que el corazón es el que mira amorosamente y sana, no solo tener la atención entrenada que no se distraiga con los pensamientos, sino en entrar a ese lugar donde la mente piensa, pero el corazón es el que sabe
mirar con esta mirada atenta y amorosa, Ujú. ¿o no? Bueno, es muy bonito lo que comentas. Y yo pienso que el verdadero amor, perdón, la verdadera atención es necesariamente amorosa, no es fría o aséptica, ¿no? Y siempre recuerdo que Simone Weil, esta pensadora francesa de origen hebreo, decía que amar, digo, perdón, sí, amar es estar atento. Claro, O sea, sí, y que solamente puedes estar atento a lo que realmente amas, porque estar atento es entregarse a algo, a alguien. Y entonces, esto por una parte, ¿no? Y por la otra, es verdad, al menos en mi opinión, ¿no? que, que hay tradiciones meditativas, tradiciones de atención, que de alguna manera fomentan o propician esta actitud cordial, ¿no? Que no es sentimental ni, ni simplemente afectiva, aunque tiene que ver evidentemente con eso, pero no es simplemente sentimental, ¿no? Eh, ¿Por qué propician lo cordial? Eh, bueno, por ejemplo, en la tradición de la India se medita con la atención en el tercer ojo, en el entrecejo, ¿no? Y en la meditación budista se medita con la atención en el jara, es decir, en el sacro, ¿no? En el abdomen, debajo del ombligo, ¿no? Y en cambio en la meditación cristiana se medita en el corazón, por eso se habla de oración del corazón, ¿no? Y es decir, en cada una de esas tradiciones el centro del ser humano en su cosmovisión o está en la cabeza, o está en el corazón, o está en el vientre, ¿no? Son los tres puntos corporales fundamentales, ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, los tres son necesarios, ¿no? Y buenos, pero es verdad que según medites en un punto o en otro, pues la experiencia es con matices diferentes. Diferente. claro, Yo tuve el privilegio de estar durante algunos años siendo sacerdote católico en distintas escuelas de meditación Zen, donde meditábamos en el jara abajo, ¿no? Mi meditación era más aséptica, más fría, ¿no? Menos cordial en última instancia, ¿no? Y a partir de que conocí a Franz Jalix, que es mi maestro de meditación, empecé a meditar con las manos a la altura del corazón, ¿no? En esta postura, ¿no? Y eso me abrió un mundo nuevo, un mundo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho que aprender de todas las escuelas meditativas, porque todas aportan, ¿no? Y ciertamente estamos llamados pues, a aprender de todos y a hacer también nuestra propia síntesis personal. tal cual, tal cual. Me encanta. Y, y dos cosas me salieron de ahí, ¿no? Uno, esto que decías antes, ¿no? Como el nuevo paradigma es a la mente racional incluirla, pero trascenderla. La pregunta es, porque también me acuerdo leyendo cómo decías, no sé, en entusiasmo, cómo al leer, al ponerte a leer, que te daban ahí desde psicoanálisis hasta Nietzsche, qué sé yo, decía la razón amenazaba con invadirlo todo y de tanto alimentar mi cabeza, mi fe casi se vaciaba mi corazón, ¿no? Y mi fe ya estaba casi en ruinas, ¿no? Entonces la pregunta es, si soy muy racional, ¿es un impedimento para esta experiencia de humildad, de fe, de sentirme dentro de Pues Dios? yo suelo decir que los que lo tienen más difícil para hacer la experiencia espiritual Sí, son los clérigos y los profesores. Es decir, los hombres de la mente y los hombres del culto, ¿no? O sea, decir, ¿por qué? Porque de alguna manera los hombres de la mente, eh, la mente muchas veces es un obstáculo mm, porque busca siempre justificaciones, porque de alguna forma se deja llevar por la duda, ¿no? De hecho hay muchos que plantean el inicio del pensamiento en la duda, ¿no? Es decir, ahí empieza el pensamiento, ¿no? Yo no lo creo, yo creo que el pensamiento empieza con el asombro, que es muy diferente, ¿no? Pero la mente siempre pone objeciones, ese es su oficio, ¿no? Esa es su tarea, ¿no?
Y por eso, cuando tú te sientas en silencio, pues la mente siente, pues se pone a protestar, ¿no? ¿Qué haces? No pierdas el tiempo, esto no es útil, en fin, te pone trabas, ¿no? ¿Y por qué los clérigos o los hombres o mujeres de religión, ¿no? O sea, de alguna manera lo tienen difícil también, ¿no? Porque, porque el sacerdote o el hombre del culto lo que quiere es que la gente venga al culto, ¿no? En cambio, el meditador descubre que el templo es uno mismo, es uno mismo, ¿no? Entonces, claro, el sacerdote se siente amenazado con esto, ¿no? Porque, claro, si cada uno descubrimos que nosotros somos un templo, pues ¿para qué ir al templo? ¿No? Se cae el oficio sacerdotal, ¿no? Y por eso los hombres de la religión siempre han tenido miedo a la mística, ¿no? Porque la mística es la exaltación del sujeto, de la persona, ¿no? Mientras que el culto pues, es la exaltación de la comunidad, ¿no? Del grupo, ¿no? Las dos cosas son necesarias, ¿no? Pero ciertamente el culto, lo comunitario, sin lo personal, o con lo personal de manera superficial, pues se queda en cultura, en el mejor de los casos, y en el peor, pues en folclore, en rutina, en ritualismo, y todas esas, digamos, degeneraciones o decadencias de la religión que conocemos de sobra, ¿no? O sea, por eso ha sonado el momento, es ahora, ¿no? Cuando hemos comprendido que la interioridad, que la contemplación, que la mística es para todos, que todos tenemos una interioridad, que todos estamos llamados a tener una experiencia personal, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer en comunidad es celebrarlo, compartirlo, eh, eh, estar juntos, pero eso no ahorra el trabajo personal. Eso no Ay, ahorra el pero trabajo. esta es otra de las cosas que a mí más me vuelve loco para bien de vos, de cómo no tenés prurito en decir esto, o sea, de decir, no, Dios no está políticamente bien dicho, o sea, o la religión no está ayudando a que uno se religue con Dios. Entonces, me encanta esto porque yo estudié catequesis, he ido a misionar también otra cosa en común, iba al lugar más pobre acá de la Argentina, a Santiago, en vez de a tu Honduras. Pero yo me acuerdo que, y esto que hablabas vos de lo mejor que hay es esta gracia santificante. ¿Cómo sacerdote uno puede decir, se puede tener gracia sin sacramentos? Por tener esta experiencia de unión, de sentirse amada por Dios, amado por Dios. No, el asunto es qué entendemos por sacramentos. Si entendemos solamente los 7 sacramentos instituidos por la Iglesia Católica, entonces evidentemente sí se puede tener gracia fuera de esos 7 sacramentos, ¿no? Porque decir lo contrario sería de una arrogancia y de un exclusivismo intolerables, ¿no? O sea, es Y decir pero en que mi época era pecado mortal si no iba a misa. en su época y en la actual también. Y en la actual también, por eso te digo, También tengo... para muchos, ¿no? por eso- Pero esto es fruto de la ignorancia porque no podemos decir que nosotros somos los únicos, o los católicos, o los cristianos, o los mejores, porque es que eso es un insulto hacia 3/4 partes de la humanidad. O sea, es decir, que realmente cualquier persona, es decir, el criterio de la verdad es la inclusión. Es decir, si realmente ya de entrada empezamos a excluir, estamos perdiendo la verdad. Es decir, yo pienso en Jesús de Nazaret, que es el maestro de los maestros para mí, ¿no? Es decir, no imagino a Jesús excluyendo a nadie, diciendo en el sermón de la montaña, tú que te has divorciado, fuera, tú que tienes... O sea, eso es una cosa que es inimaginable, ¿no? Es decir, que los únicos con los que Jesús tenía problemas era con aquellos que se erigían a sí mismos en poseedores de la verdad, ¿no? Estos sí, es decir, los que se creen que están en la verdad y encima cargan fardos pesados sobre los demás diciendo y condenando y juzgando, estos son los que, los que son insoportables y los que están lejos del Evangelio, ¿no? Pero bueno, es que hemos tergiversado mucho las cosas, ¿no? Claro. Y a lo mejor esos intolerantes somos nosotros, ¿eh? No hay que pensar que es el problema de los demás, sino que seguramente dentro de nosotros hay mucha rigidez, mucha inflexibilidad, mucha intolerancia, mucha incomprensión, ¿no? O sea, solamente cuando nosotros nos hayamos limpiado del todo de eso, miraremos a los fariseos con amor.
Pero justamente para mí es lo que digo que más me gusta de vos, o sea, escuchar que es como que vos le das autoridad mucho más a tu sentir, a tu relación, a tu conciencia, que al pensar que me diga, che, no puedo decir esto, soy sacerdote, o sea, ¿no? Como siempre fue así, que vos le ¿Sabes por creés qué? más. Porque para mí lo importante no es ser sacerdote, sino lo importante es ser persona. Es decir, que lo importante no es que seamos en la vida, sino que seamos, que es Exacto. distinto, ¿no? Es decir, que uno puede ser madre de familia, o puede ser barrendero, o puede ser obispo, o puede ser, pero eso no tiene tanta importancia. O sea, lo que es importante es que somos personas. Es decir, que cuando tú haces un trabajo espiritual serio, lo que miras, como Jesús de Nazaret, lo que miras es el corazón de las personas, y el corazón de las personas es idéntico. O sea, a todos nos gusta amar y ser amados, a todos nos gusta ser respetados y respetar. Entonces, la mirada es al fondo de la cuestión, ¿no? No a las formas. Las formas por aquí somos hombres, mujeres, blancos, negros, creyentes, no creyentes, pero todo eso es anecdótico. Todo eso es anecdótico. Es muy hermoso que seamos tan distintos, ¿no? O sea, la pluralidad, la diferencia no es una mala noticia, es una buena noticia, pero no es lo central es el fondo de la cuestión. Tal Entonces, cual, la persona espiritual es la que ve el fondo, y el tal fondo cual. da igual que seamos argentinos o que seamos nicaragüenses o belgas, ¿sabes? Es igual, somos personas, ¿no? Sí, 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 qué lindo, qué lindo. Es así, el ver más allá de la apariencia. Y, y otra pregunta que me parecía re importante, viendo el otro día que un video donde hablabas de tu maestro, de Franz Jalix, que coincido que por la cruz pasa la luz, pero en varias partes era como si uno, yo digo, hay una delgada línea entre elegir el sufrimiento a es lo que me tocó y lo padezco, ¿no? Porque también me parece como que hay hubo un malentendido entre el cristianismo donde cuanto más padezco, más santo soy, ¿no? Como no es que para mí hay que elegirlo, sino hay que, como decir, si sucede, si lo tengo en mi vida, que creo que en todas las vidas hay, aprovecharlo y saber que no voy a entender, pero que si lo padezco, esta pasión, ¿no? De sentirlo pacíficamente, de padecerlo, de mirarlo con amor para que se disuelva. Pero Sí, es sí, muy distinto a elegirlo, ¿no? desde luego que A sí. amarlo. Nosotros muchas veces decimos de manera equivocada, la verdad duele. Claro, y No no. es cierto, lo que duele es el ego. La verdad no Claro, duele, la verdad libera. La verdad libera, no duele. No, lo que duele es el ego bueno, que tiene que romper esa cáscara para abrirse a una realidad mucho más honda y mucho más hermosa, ¿no? Esto que estás tratando es un tema muy central de, de- de- de nuestro tiempo, ¿no? O sea, es decir, si el cristianismo tiene algún futuro, que yo creo que sí, solamente lo va a tener si es capaz, o si somos capaces los que nos sentimos cristianos, de purificar esta concepción tan dolorista y tan incluso masoquista del sufrimiento, ¿no? Es decir, no se puede, creo yo, sufrir y estar en paz. Es decir, es decir, que esto suena muy gordo lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, a lo que uno que hace el trabajo espiritual aspira es la liberación del sufrimiento. Dicho de otra manera, eh, si tuviese que resumir el cristianismo entero, diría, para los cristianos, la cuestión central es que Dios existe y por tanto la pregunta es, ¿qué quiere de mí? Esto es el cristianismo. Y en cambio, el budismo podría resumirse en, existe el sufrimiento, esta es la tesis básica, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para liberarme? Yo creo que ha sonado el momento, la hora, ¿no? En que estas dos grandes filosofías, los dos grandes planteamientos vitales, están llamados a darse la mano, están llamados a encontrarse, ¿no? Y a interpenetrarse o interfecundarse uno al otro, ¿no? Es decir, que y para eso, y eso supone una revisión muy profunda de nuestro lenguaje y de nuestra comprensión cristiana, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de decir Cristo se sacrificó por la humanidad, dijéramos Cristo se entregó por la humanidad? Porque claro, la palabra sacrificio
tiene connotaciones negativas, mientras que la palabra entrega no las tiene, ¿no? Entonces el lenguaje no es inocente, ¿no? Y cuando una madre da el pecho, da de mamar a su hijo, a su bebé, no se sacrifica por su bebé, se entrega. Es decir, que pesa muchísimo más la alegría, el gozo de alimentar a tu criatura y de nutrirla, ¿no? Que no, en fin, que te ha costado levantarte de madrugada, ¿no? Porque lo haces con alegría porque es tu criatura, eres tú en última instancia, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de los siglos el cristianismo se ha tematizado, se ha reflexionado en una clave cuya contrapartida mm, mm, la estamos pagando ahora mismo, es muy grave. Es decir, que ciertamente que el cristianismo ha sembrado mucho bien en el alma de millones de personas a lo largo del tiempo, pero también ha podido generar mucha devastación, ¿no? Con una moral y con un dogma entendidos de una manera estrecha, estrecha, ¿no? Entonces, el espíritu está para liberarnos, ¿no? De todo lo que nos ha hecho daño, ¿no? Porque ciertamente Dios no quiere que nos hagamos daño, Tal ¿no? cual. Entonces, estamos, estamos en el comienzo del cristianismo, estamos empezando a entender el mensaje de Cristo de una manera completamente nueva y eso es fascinante, ¿no? Es decir, que tenemos 2000 años, pues como tener 2 años, pues un ser, una criatura con 2 añitos, pues aún le quedan muchos por vivir si la vida se los concede, ¿no? Y por eso yo tengo tanta esperanza, ¿no? Porque creo que se nos abre una era nueva, ¿no? El cristianismo no es lo que ha pasado estos 2000 años. Esto es la historia del cristianismo hasta ahora, pero podemos seguir reconfigurando, ¿no? Nuestro patrimonio espiritual, ¿no? No sé si he ido demasiado lejos, pero yo lo veo así. No, réquete, réquete, porque yo tengo grandes charlas con mi papá, que por ejemplo es racional, mi mamá tiene su fe de carbonero y justamente el diálogo es ese, o sea, lo que pasa es que él me dice lo que te decía antes, ¿no? Bueno, pero tu religión no te permite que si no vayas a misa estás en pecado. Y yo le digo, pero papá, yo creo en Dios bueno, o sea, para mí la religión malentendida es la que cree que viniste a sufrir, viniste a... No, no, el sufrimiento es como, si me aprieta el zapato me lo saco, o sea, es para que me dé cuenta, pero Yo no creo, vine a sufrir. bueno, Vinimos a amar, a ser felices, a sentir esta alegría del asombro, ¿no? Del gozo, del compartida, de... yo creo que hay algo muy, muy claro, ¿no? Y es que la verdad se conoce por sus frutos. Es decir, ¿cómo sabes tú que un manzano es bueno? Porque da manzanas buenas. O Claro. sea, si las manzanas están ricas, el manzano es un árbol sano. Entonces, si nuestra religión nos hace sentir mal, hay algo en esa religión que hay que revisar. O sea, es que es impepinable. O sea, es decir, que la verdad se conoce por sus frutos, ¿no? Entonces, si por ejemplo todo este discurso sobre el pecado no nos hace sentir bien, sino que nos hace sentir culpables, hay algo que tenemos que revisar. Es algo que tenemos que revisar porque significa que hemos dado al mal y a la oscuridad tanta autoridad y tanto predicamento como al bien y a la luz. Y esa no es la visión cristiana. O sea, la visión cristiana es que primero era Dios, ¿no? Es decir, y por tanto, y que Dios nos hizo bien, y por tanto, el bien prima, ¿no? Claro, el asunto es que tenemos la doctrina o la ideología, ¿no? Tan metida que ya nos resulta difícil pensar el mundo de otra manera. No sé, pero realmente cuanto más espíritu hay en ti, más dejas abierta la posibilidad de que el mundo sea de muchas maneras diferentes, ¿no? Que a lo mejor todavía no has podido concebir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a ser muy franco con vosotras, ¿no? Y bueno, intento serlo siempre, pero en este caso, pues también, ¿no? Y yo hasta hace unos cuantos años, pocos, ¿eh? Y yo sentía que yo era un hijo de Dios y un pecador. ¿Por qué? Porque yo veía que yo aspiraba a Dios y sentía a Dios dentro, pero también había muchas cosas que no hacía bien, ¿no? O sea, y en cambio hoy solamente digo que soy un hijo de Dios. Bien. No soy un pecador.
¿no? Eso, yo no soy eso. Otra cosa es que yo pueda pecar, pueda hacer cosas Claro, malas. Claro que sí, pero eso no me define, no me re que, define. Lo negativo no forma parte de mi sustancia, ¿no? Y exacto. entonces, en la medida en que yo me doy cuenta de que eso no me pertenece, yo no soy pecador, solo en la medida en que doy cuenta de que yo no soy eso, lo puedo superar. Si yo creo que Claro, soy eso, me agarro a eso y no lo supero nunca. Esa es la re, cuestión. Entonces, de ahí la importancia de sanar la mente y sanar el mm, corazón, porque de lo contrario estamos atrapados. re que por eso para mí la concepción de pecado como que el mal vence al bien, el pecado como, o sea, culpable, castigable y por ende sufrí y no vas a salir de ese. Y para mí no, no, somos inocentes, no sabemos cómo vivir desde el alma. Igual que Cometemos errores, sí, pero son pero errores, son lo tenemos, faltas de lo amor. tenemos desde, lo tenemos en el Evangelio, o sea, cuando Jesús es juzgado, Sí. él es el reo, pero él no es la víctima. Ah, mira qué Jesús no lindo. es una víctima. O sea, Jesús no entra en el juicio. Claro. No entra ahí, no entra en ese espacio, ¿no? Es decir, si también lo dice el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Por tanto, ¿por qué nos sentimos culpables o nos sentimos condenados o juzgamos a los demás y condenamos? Porque entramos a juzgar, entramos a condenar, ¿no? Pero realmente la mirada amorosa, la mirada comprensiva No, no no juzga. juzga, sino que todo descubre, vamos descubriendo que todo es perfecto y necesario. Claro, esto dicho así, pues es un insulto para muchas personas, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que digas que todo es perfecto? ¿No? Este hombre que ha asesinado, tal, es perfecto y necesario según su nivel de evolución de la conciencia. Es decir, que en ese momento no puede hacerlo mejor, ¿no? O sea, a mí lo que me ha servido en mi vida es funcionar en este sentido y desde entonces creo que prácticamente no enjuicio ya nada, ¿no? O sea, es integrar esta afirmación. Nada ni nadie externo a mí puede quitarme la paz, primera cosa. Y segunda cosa, todos lo hacen siempre lo mejor posible. O sea, si tú integras esto, todos lo hacen siempre lo mejor posible, se acabó el juicio. Es decir, Sí, esta conversación que estamos haciendo ahora mismo no es buena ni mala, es lo mejor posible que somos capaces de hacer. Porque si tal cual. supiésemos hacerlo mejor, lo haríamos mejor. Entonces, cuando sales de esto, de me gusta o no me gusta, bueno o malo, se acabó. O sea, todo es el regalo, de que todo es lo que es, todo es lo que es. ¿No? Y entrando en esa lógica, sales de la mente. Sí. La mente la dejas en ayunas. Claro, pero tenés que haber entrado. Krishnamurti decía el nivel más alto de inteligencia, que para mí es la inteligencia espiritual, la conciencia, es la capacidad de observar sin juzgar. O sea, tenés que haberlo experimentado, si no la mente naturalmente juzga, bien, mal, me gusta, no me gusta, está todo el día. Sí, sí, sí. Pues el camino de la meditación, el camino de la espiritualidad, es este, es este. Y de verdad que con toda modestia, pero no lo digo por decir, por quitarme ninguna nada, sino porque es que es la pura verdad, ¿no? Pero lo poquito que yo he podido sentir y vivir de esto es que merece muchísimo la pena. O sea, es más, la vida es para esto, no para otra cosa. Todo lo demás es un entretenimiento, ¿no? Entonces, o sea, lleguemos al kilómetro uno, al 100 o al 1000, merece la pena recorrer este camino. La vida Re- es este camino. Requete. Sí, porque lo que pueden decir los otros es, no, el que medita se mete así adentro y se aísla del mundo. Al contrario, en vez de estar distraído en tu cabeza, totalmente presente, sintiendo el cuerpo, sintiendo la cabeza, escuchando a los demás, o sea, Pero eh, claro, eh, nosotros al meditar cerramos los ojos para que cuando los abrimos veamos el mundo, veamos el mundo, ¿no? Es decir, es que el mundo no se puede ver como es si antes no lo hemos visto dentro. Esta es la cuestión, porque lo de fuera es una proyección de lo que tenemos dentro, ¿no? sí lo Es es. decir, que tú ves horror si tienes horror dentro, pero si tienes amor dentro, ves amor. Sí, es así. Es tal cual, es tal cual. No, y para mí mejor todavía, porque en realidad
al conocer ese foco de luz que todos somos, cualquier horror no visto, ni siquiera hay que hacer psicoanálisis, te va a aparecer para que lo mires amorosamente y se disuelva esa oscuridad con la luz que se te regala, que sos. Entonces finalmente todos terminaremos viendo la verdad si hacemos el ejercicio de atravesar este personaje. A mí me gusta ese sistema de defensa, este terreno comanche y llegamos ahí al ser que se nos regala y que somos, esta alma encarnada. Hoy estaba comiendo, por ejemplo, con un amigo y me hablaba de problemas, en fin, laborales y su dificultad para perdonar, ¿no? A las personas que le han estado fastidiando y haciendo la vida imposible y demás, ¿no? Y, y yo le decía a él, que se quedaba un poco descolocado con esto, ¿no? Yo le decía, el problema no es que las personas te han ofendido, el problema es que tú te has dejado ofender. Es decir, los demás no tienen un problema, lo tienes tú. Claro, es decir, que te has dejado ofender. Es decir, si tú me dices eres un imbécil, yo no tengo por qué sentirme ofendido. Digo, pobrecilla que piensa eso, ¿no? Que si yo me siento ofendido es que te doy autoridad. Pero ¿por qué das autoridad a un imbécil que se dedica a insultar sin ningún fundamento? ¿No? Y entonces, lo que hemos de trabajar es por qué las cosas nos hieren, no el hecho de que hieran, de que haya gente que quiera herir, sino trabajar, mirar amorosamente ese sentirse ofendido. Porque cuando lo miramos amorosamente, vamos entrenándonos en ese sentido, lo que descubrimos, lo que yo estoy descubriendo, es que en el fondo no hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar a nadie. O sea, todo Sí, el mundo lo sí, hace lo mejor posible realmente, aunque hagan cosas terribles. sí, No pueden sí. hacerlo mejor. No se les puede pedir más, a cada uno se le puede pedir hasta donde puede dar. No, y aparte te está tocando un lugar que a vos te duele y al final te vino bien, porque frenás y mirás amorosamente y dices, no sabía que esto me dolía, que tenía esta herida. No, claro, claro. Por eso digo también, ¿no? Cosas muy prácticas, ¿no? O sea, y que yo aplico en mi vida ciertamente, ¿no? Cuando se te presenta una adversidad, una dificultad, no sé, por ejemplo, alguien que te insulta, o yo qué sé, una ofensa, cualquier dificultad de cualquier tipo, lo más sensato es, ante todo y primero, agradecerla. Mira. Agradecerla. Porque si lo agradeces, estás entendiendo que eso es una ocasión para un aprendizaje. Y por tanto te dispones en calidad de discípulo para aprender de eso y aprendes, claro, y te pones en disposición, vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Mientras que si te quejas, protestas, ya no te pones en actitud de aprendizaje y no aprendes, ¿no? Entonces se te vuelve a repetir porque no lo has aprendido, pero si lo has aprendido no se te repite. Es decir, que las cosas nos pasan, cosas malas nos pasan porque no las hemos aprendido todavía. Y por tanto, cuanto más evolucionados estemos espiritualmente, menos cosas malas nos pasarán. Mira. No, sí, yo creo eso, que creo en un Dios bueno. Incluso Que afecta el cuerpo, ¿no? Lo que decías vos. ¿Vos crees realmente que cuanto más desarrollado tengas tu conciencia, cuanto más alma haya en Pablo, mejor está Pablo? O sea, sí, físicamente también, más sí, sí, sí. sano, más contento, más joven, más guapo. Tal cual, tal cual, tal cual. Es decir, que realmente el trabajo espiritual influye eh, Sí, íntegramente en la persona. Es decir, yo, por ejemplo, os puedo asegurar que ahora peso más que nunca en mi vida. Estoy más gordito, en definitiva, ¿no? Sin embargo, casi todo el mundo me dice, te veo más flaco, te veo más delgado. Es una cosa cómica, es una cosa cómica, ¿no? Es decir, que de alguna manera el trabajo espiritual también se verifica en lo exterior. claro, Es decir, qué que bueno. tenemos la cara que nos merecemos. Bueno, es que para mí el cuerpo no miente, refleja. Si yo estoy sosteniendo mi ego, voy a estar más durito, más separado, más. En cambio, si estoy reflejando mi alma, el cuerpo va a estar más liviano, más sano. Si el alma es amorosa, sana, no tiene edad. Pero fíjate, o fijaros, como por ejemplo, cómo vivió la enfermedad Ramana Maharshi, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿cómo O, la o, vivió? No me enteré. claro, o los grandes iluminados, ¿no? Como por ejemplo Paramahansa Yogananda, ¿no?
Es decir, Sí, que realmente vivieron la enfermedad y su partida de este mundo de una sí, manera ejemplar, ejemplar. ¿No? O sea, por supuesto en fin, la enfermedad deteriora, ¿no? La carne, y, en fin, pues tiene la destrucción de los tejidos y todo lo que queráis, ¿no? Pero realmente la integridad, la paz, no se pierde, porque uno asiste a eso como una ley de la vida, ¿no? Y por tanto necesaria y buena. Claro, estamos hablando de personas con un nivel de realización personal pues extraordinario, pero lo importante es pensar que nosotros estamos llamados también a eso, que eso no es para unos cuantos elegidos, sino que nosotros somos los elegidos. pero requete. El otro día leía en un diario que era simplemente un hombre, un abogado que se había metido en una cosa de escritores y le había agarrado él a esa enfermedad que es el cuerpo se va. Y él decía, a medida que mi cuerpo se achicaba, yo me encontraba. A medida que perdía el habla, encontraba mi voz. O sea, esto que decís vos que no, va más allá del cuerpo, va que me encontré. Y ni siquiera era un gran iluminado, un señor llamado Neil Seligman, desconocido. Muy importante esto también, ¿no? Porque también está apuntando a la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que ayuda mucho. Y ahí el cristianismo tiene también un trabajo que hacer de clarificación de cuál es la relación con lo corpóreo, con lo carnal, con lo material, ¿no? Eso podemos hablar mucho porque es un tema apasionante, ¿no? Sí. Y nosotros no somos este cuerpo, porque la realidad es que hace 7 años las células de este cuerpo que tenemos hoy eran completamente diferentes. Y si solo en 7 años ha cambiado el cuerpo biológico por completo, pues cómo no va a cambiar dentro de 300, ¿no? O sea, es decir, que- que- que quizás una buena parte de nuestro sufrimiento se debe a que nos hemos identificado con este cuerpo y con esta mente, ¿no? Entonces, en la medida en que tú amas tu corporeidad y tu personalidad, pero no te identificas con ella, tú sabes que tú no eres eso, ¿no? Aunque tú estás en eso, ¿no? O sea, eso es un vehículo que transmite lo que tú eres en realidad, ¿no? Pues esa conciencia nos ayuda a sufrir menos. Requete, requete. ¿Alguna quiere hacer una pregunta? Pues nos quedan 10 minutitos. Yo estoy chocha, yo podría disfrutar de Pablo horas, pero ya que no sé si alguna quiere levantar la mano o ponerla en el chat o hacer la preguntita y disfrutamos todo de estas respuestas que brotan de la fuente. ¿Quién? ¿Alguno? Yo no veo, porque puse la vista. No sé, yo pongo en galería, no sé si alguna levanta la mano, alguna quiere hacer alguna pregunta, si no, yo sigo preguntando, ¿eh? No veo a ninguna. A ver, ahí está, muy bien, ahí Mariana, Mariana, Cristina. Mariana Sala. Oh, bueno, primero gracias, qué lujo. Hace rato que leí, no todos tus libros, algunos, y lo comentamos con Pinky, así que la verdad que un lujo escuchar, reflexionar. Y me quedé con esto del sufrimiento. Cuando una persona la está pasando mal, que uno dice, bueno, eh, está, digamos, en esta conversación parece como fácil esto de agradecerlo, ¿no? Decir gracias porque llegaste, porque es la oportunidad para un aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo acompañar? Porque a veces pareciera cuando, si esto nos brota de decirlo al que está sufriendo, al que le está pasando mal, las sensaciones de enojo, ¿no? No de recepción. Entonces, ¿cuál es tu experiencia para acompañar estos procesos? O sea, o algunos tips que diste durante la charla que los anoté para registrarlos y aplicarlos, ¿no? Porque cuando estamos en este camino, eh, bueno, resulta como más fácil, no digo fácil, porque a veces uno se enoja igual frente a una cosa que no le gusta, alguna ofensa, alguna situación, y reacciona, y no responde, y no surge esta respuesta tan amable. Entonces, digamos, desde tu experiencia, que es mucha,
cómo acompañar para guiar, ¿no? Es muy amplia la pregunta, pero tiene que ver Sí, con no, no, te entiendo muy bien. este Es momento puntual del sufrimiento de la otra persona que no puede ver con claridad esto de agradecer. Yo creo Perdón que si me extendí. no, muy bien, ¿no? Muy interesante y muy necesario, ¿no? Yo creo que hemos de hablar poco de estas cosas y menos al que estaba mal, ¿no? Porque nuestro discurso puede sonar muy extemporáneo y puede ser contraproducente, ¿no? Y abrir más la herida, ¿no? Y por tanto, yo creo que ante los enfermos o ante las personas que están pasando situaciones difíciles, lo más sabio en general es una presencia silenciosa y afectuosa. No lecciones teóricas o consejos, porque en general casi nadie quiere consejos. Casi nadie quiere consejos realmente, incluso cuando te los piden. No los quieren en el fondo, ¿no? Y casi nunca hacen bien los consejos, ¿no? Porque al otro no le ayuda lo que a ti te ayuda, sino que él lo descubra por sí mismo. Entonces, lo mejor que puedes hacer por alguien que lo está pasando mal es creer en él o en ella. Creer que él o ella tiene la capacidad de conocerse y de mejorar. Porque si tú no crees eso, no le das la capacidad de creer él. Entonces, yo lo primero que hago cuando veo vuestras caras en un Zoom, como ahora mismo, es pensar, estas personas pueden ser iluminadas y lo van a ser. Entonces, si yo os miro pensando en que esto es un hecho, que vosotros podéis, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, os transmito esa convicción y esa convicción os hace sentiros bien. Ujú. Y por tanto, lo mejor que podemos hacer ante una persona que sufre es trabajar nuestro propio pensamiento para que sea un pensamiento energético, o sea, que dé fuerza al otro. O sea, si tú piensas, pobrecillo, otro está hecho polvo, le transmites eso. Y aunque le digas, ten confianza, por dentro estás pensando, estás hecho polvo, y eso es lo que le llega. Entonces, hemos de trabajar nuestros sentimientos, o sea, realmente decir, esta persona tiene posibilidades de caminar, de avanzar, de crecer, de vivir en paz, ¿no? Si tú no te lo crees, por mucho que hagas discursos preciosos, no lo vas a transmitir. Entonces, el trabajo de ayuda a los demás es, en primera instancia, un trabajo sobre uno mismo. Y solamente si es un trabajo sobre uno mismo, puede ser, a lo mejor, también un trabajo sobre los demás, ¿no? Por tanto, la ley fundamental: piensa que los demás saben lo que piensas de ellos porque lo saben, lo reciben. Sí. Piensa que los demás conocen lo que tú piensas de ellos porque realmente eso es lo que reciben. Tal cual, tal cual. Qué lindo. Sí, Gracias. sí, y lo que decís, Pablo, el otro día lo resumí, estas 5 razones porque todos decimos lo mismo, por favor, conéctense, mediten. ¿Para qué? Porque solo meditando me puedo conocer, solo conociendo puedo amarme, solo amándome puedo dar amor al otro, pues nadie da lo que no posee. Y si no amo al otro, no sé de lo que va la vida. Sí, Y la quinta razón que también decís es para encima de velar el misterio de lo que es Dios, o sea, el poder ver en el otro que también habita Dios ahí y que es capaz, como decís vos, para mí es no quedarse mucho en el drama, o sea, ver más allá de no, lo que está sucediendo. este último punto que has subrayado me parece esencial. Es decir, que no podemos decir nada sobre Dios, no tomes el nombre de Dios en vano, si no es desde la vida. Es decir, ¿qué discurso sobre Dios llega? El que parte de la vida. O sea, si no parte de la vida es inútil. O sea, es una doctrina, es una ideología, es algo que no nos toca el corazón, porque lo único que toca el corazón es la vida misma, ¿no? Y eso o sea, nosotros tenemos ese instinto para saber qué está vivo y qué está muerto. Si es que no hace falta ser muy listo, o sea, es decir, uno se emociona cuando ve la vida y uno se aburre cuando ve, cuando ve lo que está muerto, ¿no? O sea, es así. Bueno, Esta, qué esta lindo eso. conversación, esta conversación, más allá de que hayamos dicho cosas más o menos interesantes o no tanto, o sea, lo más hermoso de esta conversación es que la hemos creado, la hemos fraguado, o sea, hemos puesto, o sea, es que solamente nos sentimos bien cuando creamos.
Es decir, cuando estamos abiertos realmente a la novedad, cuando no nos dedicamos a repetir, porque entonces como estar con un cadáver o estar con un ser vivo, es que es muy diferente, ¿no? O sea, que la felicidad, la plenitud, la vida tiene que ver con la creatividad. Qué interesante. Bueno, y como último, pregunta que para mí es esto, lo que vos decís, estar vivo o estar muerto, es estar despierto o estar inconsciente, estar en automático, estar zombie, lo que se dice en las grandes tradiciones, ¿no? Bueno, están todos dormidos. ¿Por qué? Pues no están vivos, pues no se encontraron, porque creen ser su personaje, ¿no? ¿Cómo se hace se puede hacer algo o cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? No sé si, así como tampoco hay que dar consejos, tampoco hay que, más que inspirar o decir, vale la pena en lo que va la vida. Yo creo que sí que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque yo creo que nuestra actitud puede acelerar el proceso de iluminación, ¿no? Eh, Cada uno estamos en el nivel exacto que nos corresponde según nuestra sed. Es decir, que si no hemos llegado más lejos es que no hemos tenido tanta sed, porque si tuviésemos sed funcionaría, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que este camino, el espíritu, el camino interior, el desarrollo personal o como os guste llamarlo, funciona muchísimo más rápido cuando realmente es tu propósito fundamental. Pero si tu propósito fundamental es pagar la hipoteca o es cuidar a tus hijos pues entonces este proceso no es que no avance, pero avanza despacio. Pero cuando realmente estás focalizado, estás centrado en porque has comprendido, porque estás comprendiendo, va todo mucho más rápido, ¿no? O sea que creo que en el camino normalmente se va muy despacio, ¿no? Muy despacio, a veces despacísimo, pero hay momentos donde de pronto se recorre en pocas semanas, en pocos meses, un camino que has tardado a lo mejor 20 años, ¿no? En hacerlo. Y entonces, por eso conviene estar siempre muy atento, muy vigilante, ¿no? Mi consejo fundamental es meditar, ¿no? Es decir, mm, mm, mirarnos amorosamente y en silencio. Y si hacemos eso con un guía y con unos compañeros, antes o después despertamos. Qué lindo. Digo el guía y los compañeros porque es la única manera de protegernos frente a un solipsismo, un ensimismamiento, un subjetivismo, ¿no? Que también es un peligro, ¿no? Y para eso la guía, ¿no? Que no hace falta que nos encontremos con Sivananda es decir, si encontramos un maestro de esa magnitud, pues extraordinario, pero la mayoría de nosotros, pues funcionamos con personas que nos han precedido en el camino, que están por delante de nosotros, y eso es suficiente, ¿no? Pero fiarnos de algo, de alguien, ¿no? Apostar, ¿no? Por lo menos hasta que veamos que funciona. Si vemos que no funciona, pues a cambiar, a buscar otra fuente, ¿no? De sentido, de información, ¿no? O sea, si algo de lo que yo os he dicho esta tarde resuena en vosotros, os hace sentir bien, os genera esperanza, os da fuerza, entonces es que hay un criterio de decir, esto es bueno, pero si os deja indiferente, os parece muy teórico, no nos toca, pues entonces a buscar otros sitios. Qué bueno, tal cual, tal cual. Bueno, esa es la definición de religión, ¿no? Que te religare una buena religión. Me encanta cómo le contestaste a Borja Vilaseca, que en un momento le dice al final de una charla, dice, no, pero yo soy qué sé yo, de los que movilizan, yo voy por la espiritualidad laica. Y entonces voy en contra, voy a destruir todas las religiones. Y Pablo le dice, ¿por qué? ¿Por qué la querés destruir? Si a mí me sirve, es como mi familia, no es perfecta, pero Claro, la, claro. la quiero, me sirve, me religa y me siento como en casa. Así que Bueno, gracias, pues ha sido un gracias. placer estar con vosotras y nada, estoy a vuestra disposición y a seguir aprendiendo juntos, ¿no? Yo también me gustaría mucho aprender de vosotros y seguro que tenemos mucho que compartir. Gracias de corazón. Qué lindo. Gracias, gracias y gracias. Gracias. Gracias a todos los que se sumaron. Voy a ver si lo Muchas gracias. Así que Muchas gracias, Un Pablo, por placer, estar. un placer.
Hasta Un siempre. Chao. aplauso. Chao. Bueno. Gracias. Chau, chau, juntitos, chau, Gracias, nos vemos. Un lujo. Un chau. lujo. A ver, detener la grabación. Me quedé con ganas de hacer una pregunta, pero muchas preguntas en realidad.